Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, dos hebras de 40 centímetros cada una. Voy a unirlas entre sí y voy a quemar y afilar las puntas en uno de los extremos. Por aquí voy a pasar una cuenta, ustedes pueden pasar la de su preferencia. Y voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Ahora, dejando una medida de más o menos unos 7 centímetros, voy a fijarla a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Voy a tomar este extremo de la pulsera, el cual voy a quemar y afilar también. Para este diseño voy a usar estos balines que son de 3 milímetros y también dos de 4 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de las dos hebras de hilo un balín de 4 milímetros seguido de 7 de 3 milímetros y finalizo con otro de 4 milímetros. Los balines de 3 son los que van a ser el centro de las flores, así que la cantidad depende de la cantidad de flores que ustedes quieran realizar en su pulsera. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros, la voy a doblar por el centro y la voy a pasar por debajo de los hilos que ya tengo fijos en mi área de trabajo. Y aquí ya voy a empezar entonces a realizar el tejido. Voy a tomar la hebra de la derecha y la voy a ubicar por encima de los hilos del centro, formando como esta P que ustedes ven acá. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma esta cruz que ustedes ven aquí. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar muy bien y lo voy a apretar. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de los hilos del centro, formando en esta ocasión una Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos, donde se forma aquí la cruz. Saco por la oreja, halo y voy a apretar nuevamente. Aquí me queda formado el primer nudo plano. Repito exactamente lo mismo, iniciando nuevamente por la derecha y repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Y ahora nuevamente repito, pero hacia el lado izquierdo. Así ya voy formando nudos planos completos y voy a continuar entonces realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. En total lo voy a dejar de 4 centímetros. Recuerden que ustedes pueden ajustarlo también a la medida que ustedes necesiten para su pulsera. Aquí voy a unir ya el primer balín, que es de 4 milímetros, y voy a realizar el mismo tejido alrededor de este balín, iniciando nuevamente por el lado derecho y continuando con el tejido al lado izquierdo. Ahora voy a unir la primer piedrita o balín de 3 milímetros. Voy a tomar las hebras de hilo, que son los anudadores, son los que he venido realizando el tejido, y voy a quemar y a afilar cada una de sus puntas. Voy a usar cristales de 3 milímetros o número 3, en este caso lo voy a usar de color rojo, ustedes pueden ajustarlo al color de su preferencia. Y voy en cada una de las hebras de hilo anudadores pasar de a 2 cristales. Estos van a ser los pétalos de la flor. La flor va a tener en total 4 pétalos y pues el centro, que sería el balín. Aquí voy a unir los cristales al balín que ya tengo previamente. Y aquí simplemente es realizar un nudo plano completo nuevamente, iniciando por el lado derecho, exactamente igual como ya se los he venido explicando, continuando con el lado izquierdo y apretando muy bien. Uno nuevamente un balín de 3 milímetros y realizo exactamente lo mismo
con los cristales y aquí nuevamente un nudo plano completo. Voy a continuar con este mismo procedimiento hasta completar en total 7 flores, pero ustedes pueden hacer la cantidad de flores que ustedes prefieran o que ustedes quieran hacer. Bueno, aquí ya voy terminando la última flor, realizo otro nudo plano completo e incorporo el último balín de 4 milímetros. Y aquí simplemente voy a continuar realizando los nudos planos completos hasta completar 4 centímetros, que es igual a la medida que dejé en la parte de arriba donde está la primera parte del tejido. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar muy bien. Y le voy a dar el mismo acabado que realicé en el otro extremo de la pulsera. Para cerrarla voy a usar también la técnica del nudo plano, la voy a fijar a mi mesa de trabajo, dejando un pequeño espacio en el medio y tomando una hebra de hilo de aproximadamente 20 centímetros, con la cual voy a realizar el mismo tejido de igual manera como ya les he venido explicando. Queda súper bonita, de verdad que me encanta este diseño, por eso se los quise traer. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Cada hebra de hilo va a ser de un color diferente, pero la idea es que combinen entre sí. Voy a doblar por el centro cada una de las hebras de hilo y voy a quemar y afilar cada una de las puntas. Voy a unir ambos hilos entre sí y en uno de los extremos voy a pasar un balín de 3 o 4 milímetros. En esta punta de los hilos voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a quemar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Para este diseño voy a utilizar balines de 3 milímetros. Lo primero que voy a hacer es unir ambas puntas de los hilos en el otro extremo. Y por estas voy a pasar 3 balines dorados. Una vez que ya los tenga listos, voy a unirlos al nudo que había hecho previamente. Y para este diseño también voy a utilizar perlas de 6 milímetros, pero tú lo puedes ajustar al tipo de cuenta de tu preferencia. Lo que voy a hacer ahora es que a través de las 2 hebras de hilo voy a pasar 3 perlas de las que les acabo de enseñar. Cuando ya las tenga listas, estas las voy a unir entonces a los balines que había pasado previamente. Y para continuar con la secuencia voy a pasar nuevamente 3 balines dorados. Ahora nuevamente 3 perlas también de 6 milímetros. Y voy a pasar 2 balines dorados más. Ahora voy a tomar un balín dorado
el cual voy a pasar por una de las hebras de hilo, en esta ocasión la de color gris, y la hebra de hilo de color morado la voy a pasar en sentido contrario. Esto es para que los hilos me queden cruzados. Ahora aquí simplemente voy a empezar a jalar y así me va a quedar cruzado el hilo, y esto va a ser parte también de la misma decoración de la pulsera. Voy a organizar los dos hilos para que el balín quede ubicado en el centro y listo. Y ahora para realizar la flor voy a usar 4 piedras, en este caso de 6 milímetros cada una. Ustedes pueden elegir la de su preferencia. Por cada una de las hebras de hilo voy a pasar una cuenta. Estas cuentas serían entonces los pétalos de la flor. Ahora voy a tomar un balín de 4 milímetros y lo voy a cruzar también el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente. Paso el balín por una de las hebras de hilo y con el otro hilo lo voy a pasar en sentido contrario. Y este sería entonces el centro de la flor. Y listo. Al jalar los hilos me quedaría entonces así. Y ahora voy a continuar con los otros dos pétalos de la flor, que serían 2 piedras, nuevamente una en cada hebra de hilo. Y listo, miren cómo queda de bonita esta flor. Ahora voy a pasar nuevamente un balín de 3 milímetros y aquí voy a cruzar nuevamente los hilos. Y ahora simplemente voy a continuar con la misma secuencia, teniendo en cuenta la misma cantidad de las cuentas y el orden que tengo en el otro extremo de la pulsera. Y listo. Cuando ya haya finalizado las últimas cuentas, voy a realizar un nudo sencillo al lado de donde finalizan el último balín y voy a ajustarlo muy bien. Y voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando igualmente la misma medida que dejé al inicio. Como puedes ver, la medida de la pulsera, que incluye la parte de las cuentas y la flor, en total da 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites o que tú requieras. Puedes añadir más cuentas según tu preferencia. Y para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Voy a entrelazar la pulsera de esta manera, ubicando los balines en los extremos, y con una hebra de hilo de aproximadamente 20 centímetros voy a iniciar el nudo del cierre. Voy a doblar la punta de este hilo en uno de los extremos formando esta argollita y ubicando los hilos de esta manera en la pulsera. Ahora la hebra de hilo más larga la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo, dando alrededor entre 6 a 7 vueltas completas. Arriba te comparto un video donde te explico esta técnica de forma más detallada paso a paso. Cuando haya terminado voy a pasar la punta del hilo a través de esta argollita que se forma y simplemente voy a empezar a jalar cada extremo de los hilos para ajustarlo muy bien. Finalizo cortando los hilos excedentes, quemando y pegando.
Y listo, aquí ya queda terminado este lindo y fácil diseño que vas a poder añadir a tu portafolio de productos si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Para este diseño voy a usar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es unir las 4 puntas de los hilos para quemar y afilarlas. Para los pétalos de las flores voy a usar cristales de 4 milímetros en 3 colores diferentes, pero tú puedes ajustarlo al tamaño y a los colores de tu preferencia. También voy a usar balines o cuentas doradas de 2 milímetros y de 3 milímetros. Estos últimos van a ser los centros de las flores. Para iniciar voy a unir los dos hilos entre sí y a pasar a través de estos dos un balín dorado de 3 milímetros, el cual ubico en el centro de los dos hilos. Ubicándolo de esta forma horizontal voy a separar las dos hebras de hilo que salen hacia arriba y las voy a unir entre sí. Realizo lo mismo con las dos que salen hacia abajo, las uno entre sí y quedaría como ustedes pueden apreciarlo aquí. Lo siguiente que voy a hacer es tomar dos cristales, en esta ocasión de color blanco, y pasar cada cristal a través de la hebra de hilo. Estos van a ser parte de los pétalos de la flor que va a ir en el centro. Voy a repetir lo mismo con las dos hebras que salen hacia el lado izquierdo y aquí ya me quedaría entonces completa lo que va a ser la flor del centro de la pulsera. Voy a continuar con los hilos de la derecha pasando en cada uno un balín dorado de 2 milímetros. Ahora continúo pasando en cada uno un cristal de color azul que van a ser también los pétalos de otra de las flores que van a decorar la pulsera. Voy a tomar un balín de 3 milímetros y lo voy a pasar por una de las hebras de hilo de la derecha. Tomo el otro hilo y lo voy a pasar en sentido contrario. En esta ocasión, como pueden ver, lo voy a pasar de arriba hacia abajo. La idea es que los hilos me queden cruzados. Ahora simplemente voy a alar cada uno de los hilos y lo voy a ubicar aquí y va a ser el centro de la flor. Voy a continuar pasando en cada hilo dos cristales más de color azul. Aquí queda completada ya esta flor. Para continuar con el diseño, en cada hebra de hilo paso un balín de 2 milímetros. Y aquí nuevamente voy a cruzar otro balín de 3 milímetros exactamente igual como ya les expliqué anteriormente. Y listo. Voy a repetir lo mismo al otro lado de la flor de color blanco. Inicio pasando dos balines de 2 milímetros en cada hebra de hilo, seguido de dos cristales, uno en cada hilo. En esta ocasión elegí el color morado. Y aquí nuevamente voy a tomar un balín de 3 milímetros, el cual voy a cruzar exactamente igual como ya les había indicado anteriormente. Para terminar esta flor, nuevamente paso dos cristales morados. Ahora dos balines más de 2 milímetros en cada hilo. Y esta parte la finalizo cruzando nuevamente un balín de 3 milímetros. Como puedes ver, repetimos exactamente lo mismo. Perfecto. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a tomar las hebras de hilo que salen a mi lado izquierdo y en cada una de ellas voy a pasar 4 balines de 2 milímetros. Si tú quisieras, podrías reemplazar también los balines de 2 milímetros por mostacillas o chaquiras calibradas. Bueno, ahora ya esto lo voy a unir a las flores
Y para finalizar esta parte voy a pasar un balín de 3 milímetros a través de las dos hebras de hilo. En esta ocasión no lo voy a cruzar, simplemente lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y listo. Ahora simplemente repito todo exactamente igual en el otro lado de la pulsera. Habiendo ya terminado esta parte de la pulsera, la voy a fijar a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. En la parte de abajo voy a poner un encendedor para levantar los hilos y que sea mucho más fácil. Tomo una hebra de hilo de 40 centímetros, la voy a pasar por debajo de los hilos del centro, la ubico en el centro y voy a empezar a tejer. Tomo la hebra de la derecha y la paso por encima de los hilos del centro formando esta P. La hebra que sale al lado izquierdo la paso por encima de esta y la voy a sacar a su vez por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. La saco por esta orejita que se forma, voy a alar y apretarlo muy bien. Este es el tejido del nudo plano. Voy a tomar entonces ahora la hebra de hilo del lado izquierdo y la paso por encima de los hilos del centro formando esta Q. La de la derecha la paso por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, halo y voy a apretar. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir exactamente el mismo tejido. Si aún no lo tienes muy claro, en la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera un poco más detallada, paso a paso. Y voy a continuar realizando exactamente el mismo tejido hasta completar el largo total deseado para la pulsera. Desde el centro de la flor de color blanco hasta donde finaliza el primer tejido voy a dejar más o menos 6.5 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que tú necesites. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera con una hebra de hilo igualmente de 40 centímetros y dejándolo también del mismo largo. Habiendo finalizado ya el tejido en ambos extremos de la pulsera, voy a cortar todos los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Recuerda pegar muy bien para que no se nos vaya a deshacer. Para darle un acabado mucho más bonito, voy a pasar en cada hilo un balín de 2 milímetros y dejando más o menos una medida de unos 7 u 8 centímetros, voy a realizar en cada hilo un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y cuando ya los tenga terminados simplemente es cortar ese hilo que sobra, ese hilo excedente, a quemar y a pegar muy bien. Repito lo mismo en el otro extremo de la pulsera. Mira cómo queda de bonito. Para cerrarla voy a hacer la técnica también del nudo plano. Y listo, aquí ya está terminada la pulsera. Mira cómo queda de bonita. Lo que me encanta de este tipo de diseños es que son diferentes y que acompañándolos de una linda tarjeta va a ser un regalo excelente para una persona importante en una fecha muy especial. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros. Voy a doblarla por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Y en uno de los extremos voy a pasar un balín de 3 milímetros. Voy a realizar un nudo, el cual voy a apretar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y dejando una medida de más o menos unos 6 o 7 centímetros voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o tabla con gancho. Para este diseño voy a utilizar también cuentas o balines de 4 milímetros, los cuales voy a pasar a través del hilo central que ya tengo fijo. En total voy a pasar 8 de estos balines.
Voy a tomar una hebra de hilo de 120 centímetros que voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Y lo voy a pasar por debajo del hilo central que tengo fijo en mi mesa de trabajo, siempre juntando las dos puntas para que así me quede ya doblado en el centro. Voy a ubicarlo de esta manera e iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y a pasarla por encima del hilo del centro formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar muy bien, siempre sosteniendo con los dedos, voy a apretarlo y listo. Paso la hebra de la izquierda por encima del hilo central, aquí voy a formar una Q, el de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar muy bien y voy a apretarlo nuevamente. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Voy a repetir lo mismo. Y cuando ya haya completado los 2 centímetros voy a realizar 3 nudos nuevamente, pero siempre hacia el lado derecho para que nos quede aquí combinado con la técnica del nudo espiral. Voy entonces a iniciar realizando el primer nudo hacia el lado derecho y nuevamente voy a repetirlo 2 veces más, siempre hacia el mismo lado derecho. De esta manera va a tomar la forma de entorchado, que es el toque diferencial que le vamos a dar a esta pulsera. Quedaría así. Para este diseño voy a utilizar cristales de 3 milímetros en 2 colores diferentes. Yo elegí el plateado, pero también este lindo rosado. Tú puedes elegir los colores de tu preferencia. Voy a unir el primer balín a lo que llevo tejido y en cada uno de los hilos anudadores voy a pasar de a 3 cristales. En el lado izquierdo voy a pasar el fucsia, 3 de ellos, y en el derecho 3 en color plateado. Estos van a ser los pétalos de la flor. Y estos cristales los voy a unir a lo que llevo tejido y aquí voy a realizar nuevamente 3 nudos hacia el lado derecho para que nuevamente tomen la forma de entorchado. Y cuando hayamos terminado el tercer nudo hacia la derecha, vamos a notar que los hilos van a quedar ubicados en forma como diagonal. Lo que voy a hacer es que el hilo que sale hacia la parte izquierda lo voy a pasar por debajo, ubicándolo al lado derecho, y el hilo que estaba en el lado derecho lo voy a pasar por encima, ubicándolo en el lado izquierdo. Y teniendo ya los hilos acomodados voy a continuar con la segunda flor. En esta ocasión voy a intercalar el orden de los cristales. Y cuando haya finalizado ya la última flor, voy nuevamente a realizar los 3 últimos nudos hacia el lado derecho para darle esta última parte del entorchado y voy a acomodar los hilos. Aquí nuevamente voy a hacer un nudo hacia el lado derecho, otro hacia el lado izquierdo y voy a continuar así sucesivamente realizando estos nudos planos hasta completar un tejido total de 2 centímetros, que es la misma medida que hice al iniciar la pulsera. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar para que el tejido no se nos vaya a dañar. Le voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, igualmente dejando la misma medida.
Para cerrarla voy a usar la técnica nuevamente del nudo plano. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera de flores hecha con cristales. Queda súper bonita, es súper fácil de hacer. Vas a poder hacerla para añadir a tu portafolio de productos si es que tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Como siempre, es un gusto poder enseñarte, me encanta tenerte por estos lados. Nos vemos más adelante en otro video. Gracias por ver, chao chao.